bienvenidos a este nuevo curso de formación en la Escuela del Discipulado Misionero del CAE. Mi nombre es John Freddy Gallego Álvarez, yo voy a ser su profesor en este espacio de formación que se va a llamar Nuestro Camino de Discípulos en el Evangelio de San Lucas. No va a ser tanto un curso bíblico sobre Lucas, va a ser más bien un estudio de cómo Lucas nos da pistas para ser buenos misioneros, para ser mejores seguidores de Jesús. Este es el módulo 2 y estamos entonces preparándonos para iniciar nuestro estudio de seguimiento. En el encuentro de hoy vamos a estudiar el Evangelio de San Lucas en su contexto. Vamos a hacer una introducción al Evangelio de San Lucas, viendo quién era este autor, viendo en qué proceso se escribe su Evangelio, viendo cuáles son las cualidades de las personas a las que él escribe, para poder comprender un poco la situación que motivó para la escritura de este hermoso texto. Y ver posteriormente cómo esas situaciones nos tocan hoy, cómo esas situaciones que inspiraron a Lucas a escribir su Evangelio nos tocan hoy. Sin más preámbulo, vamos pues a iniciar este proceso de formación. El Evangelio de San Lucas, lo primero que hay que entender es que es un Evangelio sinóptico. Yo ya en cursos anteriores les he explicado qué significa un Evangelio sinóptico. Los Evangelios sinópticos son los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los tres Evangelios sinópticos. Y reciben el nombre de sinópticos porque pueden ser estudiados en conjunto, pueden ser estudiados en un gran conjunto. El primero y más antiguo de estos evangelios es el Evangelio de San Marcos, y creemos que Mateo y Lucas se inspiraron en San Marcos para escribirse. Por esa razón, estos tres evangelios cuentan con paralelismos. ¿Un paralelismo qué es? Un paralelismo es una situación que se puede leer en los tres evangelios, ya sea un milagro, ya sea una parábola, ya sea alguna situación que Jesús tuvo. Los evangelios sinópticos tienen como centro el reino de Dios, anunciar el reino de Dios. Y creemos que están basados en la experiencia del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque él es el centro, pues el centro de Jesús, pero entre los apóstoles tiene una primacía sobre los demás. La palabra sinóptico viene del griego y es una palabra compuesta. Sin es la primera parte, que significa juntamente, y la palabra opsis significa visión. Entonces sinopsis significa que se puede ver juntamente en una misma visión. Los tres evangelios se pueden ver con una sola visión, la visión del reino de Dios. Por eso Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. El Evangelio de San Juan tendrá otras características que estudiaremos en su momento. ¿Cuál es el proceso de escritura de los evangelios? Los evangelios tienen como intención fundamental mostrar la vida y obra de Jesús de Nazaret, mostrarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador, en quien se cumplen todas las promesas. Y todos los evangelios tienen el mismo proceso de escritura. El primero es el ministerio y la vida de Jesús. Eso es entre el año 0 y el 35 después de Cristo que él muere. La segunda parte en la composición de los evangelios se llama la generación apostólica, que es los apóstoles que vieron y vivieron con Jesús empiezan a narrar oralmente lo que Jesús les enseñó, empiezan a contar su propio testimonio de lo que vivieron con Jesús. Pero esta generación va desde el año 30 hasta el año 70 aproximadamente. Pero después del año 70 los apóstoles empiezan a morir. Todas las personas que vivieron con Jesús
que lo vieron morir y resucitar empiezan a fallecer. Y viene la etapa post-apostólica, o después de los apóstoles. En esa etapa las comunidades empiezan a escribir los evangelios. Lo que los apóstoles dejaron por enseñado de forma oral, las comunidades lo empiezan a escribir, lo empiezan a plasmar por escrito. Y la generación posapostólica es después del año 70 hasta el año 100 después de Cristo. Esa es más o menos la estructura temporal. Después de que los apóstoles empiezan a fallecer, es que las comunidades empiezan a escribir los evangelios. Por esa razón, los evangelistas no conocieron a Jesús. Los que escribieron los evangelios no conocieron a Jesús. San Lucas nos lo deja muy claro. En el capítulo 1, versículo 1, en la introducción, voy a leerlo. Dice así, el versículo 1 y 2. Ya que muchos se han preocupado por componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo han transmitido, quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Estos primeros 4 versículos nos iluminan mucho sobre el sentido del Evangelio. Y lo primero que hay que entender es que Lucas no conoció a Jesús, sino que él está escribiendo lo que recibió de los primeros testigos oculares, dice aquí en el versículo 3. Los que vieron a Jesús y vivieron con él, transmitieron su enseñanza. Esos son los primeros testigos oculares, los que lo vieron. Y él está tratando de poner ordenadamente las enseñanzas que ellos le transmitieron. Lo segundo bonito, y es que nos deja esta introducción, es el para qué. En el versículo 4 del capítulo 1, él dice, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. O sea, que el Evangelio de San Lucas tiene una finalidad pastoral. ¿Por qué no llamarlo catequética? Es una catequesis sobre Jesús de Nazaret, para que los que lo lean entiendan quién fue Jesús y cuál es la misión de los que quieren seguir. Es muy bonito entender esta situación, y algunos dirán, John Freddy, ¿cómo así que Lucas no conoció a Jesús? Y eso es cierto relativamente. ¿Por qué? Porque él no lo vio, pero sí lo conoció por el testimonio de los apóstoles, por el testimonio de los que lo vieron. Conoció a Jesús y tuvo un encuentro con él, y por esa razón se anima a escribir para que los que no lo conocieron lo puedan conocer a través de este escrito. Lucas, ¿quién fue? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dan varias ideas. San Pablo lo menciona en varias de sus cartas, en 3 momentos, ¿sí? En la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 también, versículo 11, él narra quién es Lucas. Ya en la carta a Timoteo, voy a leerla, él dice que Lucas es quien lo está acompañando, cuando Pablo escribe esta carta, ya está preso, ya está condenado a muerte. Y miren lo que dice en el capítulo 4, versículo 11. Ya él está preso, se está despidiendo, ¿sí? Se está despidiendo y dice, solamente Lucas está conmigo. Nos da una idea de que Lucas fue cercano al apóstol Pablo y estuvo con él hasta el último momento, pues, en los momentos más difíciles. En la carta a los Colosenses se nos narra como
como un médico. En el capítulo 4, el mismo Pablo habla de él, versículo 11, capítulo 4 de la carta a los Colosenses. Dice: los saluda Jesús, de sobrenombre Justo, de los convertidos del judaísmo. Ahí está hablando un poquito de quienes los manda a saludar. Y en el versículo 14, después de que habla de los saludos de varias personas, dice: los saluda finalmente Lucas, el médico, tan querido, y Dimas. Entonces, Pablo, el apóstol, lo presenta a los colosenses como el médico, por eso por la tradición pensamos que Lucas es médico, y lo presenta como el que lo ha acompañado como hasta sus momentos más difíciles. Entonces, ¿quién es Lucas? Lucas es una persona que se convirtió al cristianismo. No nació en el cristianismo, se convirtió al cristianismo. Es culto porque el lenguaje que utiliza en su evangelio es un lenguaje culto. Y si es médico, seguramente es un gran investigador. Por eso hay algunos términos técnicos que él utiliza en su evangelio que no están en los otros evangelios. Lo que nos interesa entonces a nosotros es ver cómo Lucas, aprovechando sus habilidades, se esforzó por transmitir el mensaje de Jesús, que a su vez le transmitieron los apóstoles. Vamos ahorita a continuación a ver un poquito las características del evangelio. Ya les dije que era un evangelio sinóptico, les expliqué qué es sinóptico, les expliqué un poquito, o les recordé, porque ya esto lo habíamos tocado en Mateo, cómo es el proceso de escritura de un evangelio. Luego vimos quién es este personaje de Lucas en su segundo momento, y en este tercer momento vamos a hablar del evangelio, ¿sí? Del evangelio de San Lucas. Es escrito, dicen, en la década del 70. En la década del 70, no se sabe el año aproximadamente, pero fue escrito en la década del 70 después de Cristo. Y es escrito para una comunidad. Es escrito para una comunidad que tiene unas características complejas. ¿Por qué? Porque no es escrito para una comunidad judía, es escrita para una comunidad que vive en medio de los gentiles, que está inmersa, metida dentro de la cultura romana, y seguramente es una comunidad que tiene desánimo, tiene tristeza, está desconsolada, desorientada, se deja influenciar fácilmente por las costumbres paganas, y todas las características de esta comunidad las encontramos muy bien narradas en Lucas 24, del versículo 13 al 35, y les quedaría como tarea leérsela, pero todos lo conocen. Ese es el acontecimiento de los discípulos de Emaús. ¿Sí? En Lucas 24, del 13 al 35, nos encontramos la escena del camino de Emaús. Los dos discípulos que van tristes, desconsolados porque Jesús ha muerto, Jesús se les aparece en el camino, ellos sin reconocerlo empiezan a contarle con tristeza todo lo que ha pasado, y al final lo reconocen al partir el pan. Esta experiencia de estos dos discípulos, de que van caminando hacia Emaús, es la experiencia de la comunidad que vive, a la que le escribe Lucas. Una comunidad desesperanzada seguramente, porque muchos creían que Jesús iba a volver a los pocos días. Cuando Lucas narra la ascensión, él dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas, volveré, voy a alistarlas. Muchos creen que va a venir rápido, pero no es así. Han pasado ya 30, 40 años después de que Jesús ha muerto. Los apóstoles empiezan a morir, y la gente entonces empieza a caer en el facilismo, en el conformismo, en la desesperanza. Y entonces es más fácil
dejarse absorber por la propuesta romana, una propuesta fácil, una propuesta llena de placeres, una propuesta llena de lujos. Es más fácil dejarse absorber por esa propuesta que seguir por el camino cristiano, una propuesta de amor, de esperanza, de fortaleza. La comunidad a la que le escribe Lucas entonces es una comunidad desesperanzada, y él quiere que ellos retomen su esperanza yendo a la fuente, conociendo al Maestro. Y por eso trata de mostrarnos en su evangelio a Jesús de Nazaret, un Jesús vivo, un Jesús que actúa en medio de las personas, un Jesús que sigue actuando en medio de esa comunidad. Pensemos si nosotros hoy no tenemos algunas de esas características, ¿no? Hay veces nos sentimos solos, sentimos como que Jesús no está, como que no vale la pena seguir esforzándonos. Y cuando sintamos eso, leamos a Lucas, porque él escribió para esa comunidad, para esa comunidad. El Evangelio de San Lucas tiene como centro, les decía yo, el mismo de los sinópticos, es mostrar el reino de Dios. Cómo el reino de Dios se construye aquí y se construye ahora. Es aquí y ahora. Jesús lo instituyó, pero somos nosotros los cristianos los que nos encargamos de construirlo día a día, ¿sí? Por eso en el Evangelio Lucas propone el alcance universal de la salvación. La salvación no es solamente para los judíos, la salvación es para todo el mundo, es universal, porque el amor de Dios es para todos. Y por eso ve la historia como una historia de la salvación. Lucas ve los acontecimientos de la historia como una historia, acontecimientos en los que Dios actúa, como un plan que Dios tiene. Y eso es una experiencia bonita, ver esta historia como historia de salvación. Y por eso la historia tiene 3 fases. La historia de la salvación tiene 3 fases, dice San Lucas. El tiempo de la plenitud es la primera, el tiempo de la preparación es la primera, que es todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo que vivió Israel. Todo lo que vivió Israel fue la preparación para la salvación. La segunda etapa es el centro de la historia, el centro del tiempo, que fue Jesús de Nazaret. Esa es la plenitud de los tiempos. San Pablo habla de la plenitud de los tiempos. La primera parte es la preparación, todo el Antiguo Testamento, con el pueblo de la primera alianza. La segunda parte es el tiempo de la plenitud, el centro de la historia, que es Jesús. Y la tercera parte es el tiempo de la misión. Esto es bonito porque cuando habla del tiempo de la misión, está hablando del tiempo de la iglesia. Jesús vino y es el centro. Lo que pasó antes de Jesús fue para prepararlo, pero nosotros estamos después de Jesús y tenemos la misión. ¿Cuál misión? De ir anunciando esa salvación, ir construyéndolo. Cuando anunciamos la salvación nos convertimos en discípulos. Cuando vivimos esa salvación nos convertimos en comunidad cristiana. Estos 3 son los elementos de la historia que nos muestra Lucas. Cada uno tiene unos textos bíblicos muy bonitos. En Lucas 16:6 habla del tiempo de la antigua alianza hasta Juan el Bautista. En Lucas 4, en el versículo 13, después de las tentaciones, habla de Jesús. Como el tiempo de Jesús se caracteriza porque Él vence al mal, Él vence a Satanás, vence al diablo con las tentaciones. Vence a Satanás con las tentaciones. Y el tercer momento comienza cuando Jesús desaparece de la historia. El tiempo de los discípulos de la misión comienza cuando Jesús se va. Y se narra muy bonitamente en la ascensión. La ascensión del Señor, Lucas nos la narra en el capítulo 24, versículos 50 al 53. En Hechos de los Apóstoles también aparece el tema de la ascensión. Los Hechos de los Apóstoles prácticamente inician con la ascensión de Jesús, en el capítulo 1, versículos 9 y 11. Para los que no saben,
A Lucas se le atribuyen 2 libros del Nuevo Testamento, y es el Evangelio que vamos a estudiar en este momento y el texto de los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con esta pequeña introducción que nos contextualiza, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a leer el Evangelio de San Lucas con ojos de discípulo, para poder seguir creciendo en nuestro camino de discipulado. Para nuestro próximo encuentro vamos a hablar de Jesús de Nazaret en el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser discípulo, tengo que conocer al Maestro. Vamos a ver qué idea de Maestro, qué idea de Jesús, qué idea de Mesías nos presenta el Evangelio de San Lucas para seguir creciendo en nuestro camino de discipulado.